Memorable batalla de Acentejo. Es a la verdad muy notable no solo la profunda inacción en que se conservó el ejército de los cristianos por todo el resto del año de 1493-1494, sino también la suma tranquilidad con que los príncipes isleños se redujeron a nada más que a velar sobre las fronteras de sus respectivos territorios. Todas las operaciones de esta campaña manifestaban una recíproca timidez. Las entradas que nuestros españoles hacían en diferentes partidas y piquetes por los territorios de Tegueste y Anaga se dirigían únicamente a robar algunos ganados y forrajear. De esta manera se pasó el tiempo durante los acantonamientos de aquel invierno, que había sido extremadamente rígido, hasta que, entrando la primavera de 1494, se movieron las tropas y se avanzaron hacia la vega de la laguna, en donde se alojaron de nuevo, sin que los naturales les inquietasen. La laguna en aquellos tiempos en que no se le había dado todavía desagüe y en que los aluviones y avenidas de los cerros circunvecinos no habían elevado su lecho, era un hermoso lago, cubierto por muchas partes de un espeso bosque, entre cuya variedad de árboles sobresalían las mocaneras y los madroños, y a cuya frescura acudían diferentes bandas de aves africanas y del país. Así, cuando el general Lugo dio orden para decampar y penetrar la tierra adentro, no dejaron los soldados aquellos afortunados sitios sin gran dolor, pronóstico funesto del desastre que les esperaba. Nuestro ejército tuvo el arrojo de encaminarse hacia Taoro, con el intento de atacar a Benchomo en sus propios estados, considerando que, si se conseguía rendir a un príncipe tan valeroso, sería fácil subyugar a los demás. Pero al transitar por los rodeos, tierras del reino de Tacoronte, no dejó de temer el general Lugo que este Mensei, auxiliado de los de Anaga y de Tegueste, le acometiese con todo el grueso de sus milicias que no bajaban de 3000 hombres, y, si no sucedió así, fue porque los bárbaros se estuvieron inmóviles en consecuencia del plan que habían trazado, y quisieron más ponerse en estado de cortar a los españoles la retirada, en caso que sobreviniese la derrota que se prometían. Entretanto, teniendo Benchomo noticias positivas del movimiento del enemigo y que se iba avanzando a su corte, acordó que su hermano Tinguaro, uno de los guerreros más famosos de Tenerife, marchéis por lo alto del monte con 300 guanches, toda gente escogida, y se apostase en emboscada sobre el barranco de Acentejo, mientras él, con el resto de sus vasallos, le esperaba en la Orotava a pie firme. Las tropas españolas mostraban en todo menos prudencia que los bárbaros. Habiendo transitado por Acentejo, en donde no encontraron otros víveres que unas manadas de ganado sin pastores, efecto todo de la astucia de aquellos naturales, se desmandaron algunos soldados para recogerle y otros se adelantaron hasta dar vista al gran valle de la Orotava, que los guanches llamaban Arautápala. Pero, reflexionando entonces el general Lugo que el profundo silencio en que hallaban un país tan poblado podía ser indicio de alguna mala estratagema, tuvo la circunspección de mandar retirar su gente, con orden de retroceder al campamento de la laguna de Aguere, satisfecho de haber recorrido aquella porción de la isla y de haber hecho un botín tan considerable de ganado. Ya entraban desordenadas nuestras tropas por el barranco de Acentejo, cuando el príncipe Tinguaro y los suyos que se habían emboscado en aquel intrincado paso, rodeado todo de precipicios, cubierto de arboleda y erizado de peñascos fragosos, salieron de tropel y, exhalando horrendos silbos y alaridos, cerraron y se echaron sobre ellas a manera de bestias salvajes. Sobrecogidos los españoles, no supieron qué hacer. Veíanse oprimidos por todas partes de unos enemigos resueltos que volaban sobre los riscos más ásperos. Veíanse en el fondo de un áspero precipicio donde les era imposible usar de los caballos ni aun formarse en escuadrón para defenderse. Veíanse, en fin, embarazados con el mismo ganado que conducían y que empezó luego a descarriarse. El primer impulso fue el de huir precipitadamente, pero, dando entonces el general Lugo grandes voces para animarlos a que hiciesen frente a los bárbaros, consiguió, aunque con algún trabajo, que se uniesen entre sí. Ea, amigos míos, les decía, aquí del valor castellano. Ninguno desfallezca ni tema hacer cara a ese corto número de infieles desarmados que nacieron para servirnos. Defendámonos con el favor de Dios y adquiriremos una victoria digna de nuestro nombre. Se asegura que, cuando oyó este breve razonamiento el capitán Diego Núñez, sujeto de mucha cuenta en el ejército por su raro valor, pero que tenía una idea presuntuosa de sus fuerzas, respondió a Alonso de Lugo con esta loca marcialidad: voto a Dios que, sin necesitar de su auxilio, pienso salir vencedor de tan vil canalla. Y se añade que la derrota de Acentejo fue un efecto de la divina indignación contra tal blasfemia.
Lo cierto es que el capitán Núñez perdió inmediatamente la vida a manos del príncipe Tinguaro, quien, después de haberle atravesado el cuerpo con un dardo de ti, le derribó de su caballo y le hundió la cabeza con una maza, partiéndosele la lengua entre los dientes. Aún fue más famoso en esta ocasión el dicho que se le atribuye al valiente Pedro Maninidra, canario sumamente estimado de los españoles por sus proezas. Considerando este isleño el grave conflicto en que se hallaban nuestras tropas, empezó a estremecerse y a dar diente con diente como sucede en el rigor de una terciana. El general Lugo, que lo observó y conocía su intrepidez, le dijo: «¿Qué es eso, Maninidra? ¿Tiemblas de miedo? ¿Es ahora tiempo de acobardarse?». El canario le respondió: «Señor, no es miedo, ni jamás he dado entrada en mi pecho a semejante pasión. Tiemblan las carnes atendiendo al peligro en que el corazón las va a poner». Si este dicho no fue de Pedro Maninidra, a lo menos se pudo haber tomado de don Garci Sánchez el Temblador, uno de los reyes de Navarra. El estrago que los guanches hicieron en los conquistadores será eterno en la memoria de cuantos habitaren nuestras islas, y el nombre de la matanza de Acentejo, un monumento infausto de aquella sangrienta batalla. Los bárbaros emplearon en ella a satisfacción sus dardos y banouts de ti, que traspasaban las adargas más duras, y las piedras rollizas que partían todos los escudos más fuertes. Causaba horror la lluvia de peñascos y troncos que hacían rodar sobre los cristianos, quienes morían a 3 y 4 de un solo golpe. Todos los desfiladeros del barranco se tiñeron de sangre y se cubrieron de miembros desunidos. El general Lugo, viéndose acosado de los isleños que le distinguían de los demás por un vestido rojo que llevaba, tuvo la advertencia de cambiarle con el de Pedro Mayor, y este buen soldado la gloria de morir en lugar de su jefe a manos de 10 guanches, no sin haber hecho sentir su muerte a 4 de ellos que dejó malheridos en el campo. Había ya 2 horas que duraba la refriega, cuando sobrevino el rey Benchomo a concluir la obra de la destrucción de los españoles con 3000 hombres de retén. Es tradición común que, habiendo encontrado este príncipe a su hermano Tinguaro descansando sobre una colina y que miraba tranquilamente el combate, le reprehendió su indiferencia, pero que aquel bárbaro le respondió: «Yo he desempeñado la obligación de capitán, que es vencer. Aguardo aquí a que mis soldados cumplan con la suya, que es matar y recoger el fruto de la victoria que les he dado». Engrosadas de este modo las fuerzas enemigas, fue la carnicería y mortandad más considerable entre los nuestros. El general Lugo corre arrebatado de ira tras Benchomo, que andaba con una espada en la mano, hiérele en el pecho. Pero Sigoñe, capitán valiente y denodado, viendo maltratado a su príncipe, arroja a nuestro general una piedra con tanta fuerza que, aunque solo le alcanzó al soslayo parte de una mejilla, le hizo saltar algunos dientes. Todavía no había vuelto Alonso de Lugo del desmayo que le ocasionó este dolor, cuando se halló rodeado de 50 guanches y vio muerto su caballo debajo de sí, sin tener a su lado otro defensor que a su sobrino Pedro Benítez, llamado el Tuerto. Entonces fue cuando, habiendo invocado al arcángel San Miguel, según Viana, o a la Virgen de Candelaria, que se le apareció en el aire, según el padre Gándara, se obscureció repentinamente la atmósfera con un nublado tempestuoso y se empezaron a sobrecoger los isleños de no sé qué terror pánico improviso. La verdad es que los pocos cristianos que se salvaron de esta batalla, no consiguieron retirarse sino por una especie de prodigio. 30 guimareses auxiliares socorrieron al general y le sacaron del choque sobre un caballo. Lope Hernández de la Guerra, que estaba maltratado con 2 heridas y muchas contusiones, fue llevado por sus 3 sobrinos atravesados sobre otro. Finalmente, cuantos fugitivos escaparon de la derrota, partieron por los montes de la Esperanza y salieron al campo de la Laguna, de donde bajaron a curarse de sus heridas al cuartel de Santa Cruz. Es constante que, si se hubiesen retirado por el camino de los rodeos, hubieran caído sin remedio en manos de los guanches de Tacoronte, que los esperaban al paso. Otra partida de 30 españoles, que en Acentejo habían tenido modo de retirarse por el barranco abajo, aunque perseguidos de un cuerpo de 500 isleños, se alojaron en cierta cueva que divisaron en lo alto de una colina, donde se atrincheraron y defendieron con vigor. La noche suspendió los ataques en que los guanches se empeñaban, bien que continuaron el bloqueo, esperando volver a la carga con el día, lo que hubieran ejecutado sin darles cuartel, a no haberse compadecido Benchomo de su triste suerte. La generosidad alternaba en aquellos bárbaros con la fiereza. El Mensei les despachó a Sigoñe, con orden de que les prometiese en su nombre la libertad y la vida, si, abandonando el puesto, entregaban inmediatamente las armas.
No pudieron oír los españoles, sin enternecerse, tan benigna proposición y, fiándose de la real palabra, se rindieron gustosos. Cuando comparecieron en presencia de Benchomo, fueron recibidos con indecible afabilidad. Este príncipe mandó se les diese bien de comer, y los restituyó a nuestro general, escoltados de 100 guanches taurinos, al mando del capitán Sigoñe. En este raro acto de clemencia intervino otra circunstancia singular que le sirvió de adorno. Juan Benítez, que en la batalla del día anterior se había sentido mal herido, viendo que los enemigos le seguían de cerca con demasiado ardor, tomó el partido de arrojarse entre los cadáveres y de fingirse muerto. En esta molesta postura había pasado toda la noche y parte de aquel día, sin ser osado a hacer el más ligero movimiento, hasta que, viendo acercarse la tropa de los prisioneros cristianos que conducía Sigoñe, se levantó del suelo con todo disimulo y se incorporó a ella, sin que los bárbaros lo echasen de ver. No duró aquel error mucho tiempo, porque, como Sigoñe extrañó la fisonomía de Juan Benítez, quiso certificarse de si era o no intruso, y para ello contó el número de los españoles. Desengañado del exceso, empezó a vacilar sobre si dejaría vivo al nuevo europeo, supuesto que solo se extendía el pasaporte del Mensei para los 30. En esta duda despachó un expreso a la corte, avisando la novedad, y suspendió la marcha. Benchomo dio orden para que retrocediesen todos a su presencia, y luego que reconoció al prisionero supernumerario, informándose del ardid con que se había salvado de la batalla y se había agregado a los demás, tuvo piedad de él y le concedió igual beneficio. Los 31 cristianos fueron conducidos al alojamiento de Santa Cruz, y recibidos con gozo imponderable. Por medio de ellos tuvo noticia el general Lugo de que unos 90 canarios y 4 portugueses habían libertado las vidas, huyendo a nado hasta ganar cierta roca rodeada del mar, y supo también que, intentando perseguirlos, se habían ahogado algunos guanches. Nuestro autor adelanta que perecieron hasta 160, lo que no parece verosímil. Para socorrer a aquellos refugiados se destinaron sin pérdida de tiempo algunos bajeles que, habiendo costeado hasta la embocadura del barranco, los recogieron a su bordo. Tales fueron las consecuencias de la memorable batalla de Acentejo. Estas islas no han visto a la verdad más sangriento desastre, pudiendo decirse que los guanches nos vendieron cara su libertad. La refriega duró más de 3 horas, muriendo en ella 600 españoles y 300 isleños de Canaria. De las 200 personas que se salvaron de nuestro ejército, no hubo una que no saliese herida. Hasta este día se llama aquel famoso sitio La Matanza, en donde hay una población que retiene su nombre, y en el fondo del referido barranco se hallaban hasta estos últimos tiempos muchos huesos humanos, piezas de algunas armas y monedas de oro. Es preciso confesar que este triste revés que experimentaron las armas de nuestros conquistadores provino de la imprudencia con que el general don Alonso Fernández de Lugo se empeñó en unos pasos tan difíciles, marchando por ellos sin cautela y menospreciando la solapada timidez de los naturales. Así quiso la providencia escarmentar una arrogancia fuera de sazón, permitiendo que aquel corto número de guanches desnudos, sin aceros ni armas defensivas, triunfase de la pericia militar de la Europa. En prueba de que los mismos isleños miraban como sobrenaturales los efectos de nuestras armas, y que solo debieron estas ventajas a la superioridad de sus brazos, se refiere que, entre los despojos que recogieron de la batalla, encontraron una ballesta armada con su pasador y que, pretendiendo uno de ellos examinarla, la dio tantas vueltas que la apretó la llave y disparó el virote contra el pecho de otro, derribándolo muerto. Este accidente llenó a todos los circunstantes de tal horror que, arrojando la fatal arma contra el suelo, huyeron no solamente de ella, sino de cuantas ballestas encontraban después. Pero si temieron esta máquina cuando la manejaron de cerca, es constante que desde lejos no la habían temido. Viana asegura que, en medio del mayor calor de la antecedente refriega, se apostaron unos 6 ballesteros españoles sobre cierto peñasco, desde donde incomodaban notablemente a los isleños, y que no creyendo estos poder desalojarlos de otro modo que trastornando el risco, excavaron tanto sus fundamentos que consiguieron derribarle. Socorre Añaterbe de Güímar el campo español. Mientras el rey Benchomo recibía en la Arautápala la enhorabuena de su distinguida victoria, Añaterbe de Güímar, a fuer de buen aliado, enviaba al consternado campo de Santa Cruz 300 vasallos suyos con un refresco de ganado, cebada, gofio, queso y leche. Traían estos guanches orden de su soberano para dar a don Alonso de Lugo el pésame por la desgracia de sus armas y ofrecerle algunas hierbas medicinales para las heridas de los soldados.
Pero parece que no puede caber en el corazón humano la acción indigna y bárbara que nuestros autores atribuyen en esta ocasión al general de la conquista. Era menester haber perdido todos los sentimientos de honor, de probidad y de gratitud, para que este caballero cometiese el atentado de haber hecho pasar artificiosamente al bordo de una de sus naves a los guimareses, mandando al patrón de ellas soltase las velas y los llevase a vender a Cádiz y Sevilla. Si esta infidelidad que se dice pareció a los reyes católicos tan disonante que hicieron poner a aquellos guanches en libertad, si esta infidelidad, digo, fuera cierta, no hay duda merecieron nuestros conquistadores el desastre de la matanza de Acentejo, y que debían haberse avergonzado mucho más de esta villanía que de aquella derrota, pero no es de creer. Y Antonio de Viana, lejos de hacer memoria de semejante perfidia, entra en una relación circunstanciada de los regalos que el general Lugo remitió al rey de Weimar en remuneración de sus buenos oficios. Ni es verosímil que este príncipe bárbaro conservase buena correspondencia con los cristianos si hubiese recibido de ellos insulto tan monstruoso. Atacan la torre de Santa Cruz los anagueses. Lo cierto es que don Alonso Fernández de Lugo no se hallaba en estado de atraerse nuevos enemigos, en un país donde los 200 hombres que se habían librado de la muerte se veían invadidos a cada instante. Todavía tenían abiertas las heridas aquellos bravos oficiales que más se señalaron en la batalla de Acentejo cuando embistieron el campo de Santa Cruz 400 guanches del reino de Anaga, mandados por Jaineto, isleño valeroso. Comenzó este furioso sitio en 1 de junio. Jaineto montó repetidas veces al asalto del Torreón, donde se habían hecho fuertes los españoles, pero, habiéndose estos defendido con entero vigor, rechazaron siempre a los bárbaros, y les mataron hasta 160, de cuyo número fue el mismo Jaineto. Los nuestros no perdieron más de 3 hombres. Y como los guanches se vieron sin su jefe, trataron de levantar el sitio y de retirarse con gran celeridad. Retíranse los conquistadores a Canaria y hacen nuevos preparativos. Libres así nuestros conquistadores de este último aprieto, se entregaron en aquel intervalo de descanso a diferentes reflexiones todas melancólicas. Veíase don Alonso de Lugo en un país poblado de hombres muy difíciles de domar, y que sabían defenderse con denuedo y constancia. Veíase sin gente, sin caudales ni víveres. Faltábale toda esperanza de socorro para adelantar la conquista. En estos términos hizo juntar sus oficiales y les rogó deliberasen sobre lo que convenía resolver. El parecer de la parte más sana fue que se abandonase por entonces la guerra de Tenerife, que se retirasen todos a la Gran Canaria para rehacerse de las fatigas de aquella campaña infeliz, y que en esta isla se buscasen los subsidios precisos de dinero para reclutar tropa y aprontar un nuevo armamento, capaz de invadir a los guanches con alguna superioridad. En consecuencia de este dictamen, se embarcaron tristes los españoles a 8 de junio de 1494 y surgieron en el puerto de la Luz. Si el general Lugo tuvo algún consuelo en estas circunstancias, fue la suerte de encontrar en la Gran Canaria una nueva compañía de comercio, establecida por Guillermo Blanco, Francisco Palomares, Mateo de Viña y Nicolás Angelotti. Estos 4 famosos y nobles negociantes de Genova entraron en los partidos ventajosos que les hizo nuestro conquistador, y habiendo ofrecido hacer lo que el célebre comerciante Jacob Quer en Francia para conquistar la Normandía, esto es, ser los principales armadores de una nueva expedición a Tenerife, confirieron sus poderes a Gonzalo Suárez de Maqueda, vecino del puerto de Santa María, para que en España formase asillento con algún señor de vasallos, a fin de levantar 600 hombres de armas y 50 caballos. Las condiciones de este tratado, concluido en 13 de junio de 1494, fueron que, rebajados los costes del armamento, se dividirían por mitad los cautivos, ganados y demás despojos que se tomasen, siendo una de estas partes para los asentistas y la otra para la gente de guerra. Gonzalo Suárez de Maqueda se dirigió a don Juan de Guzmán, tercero duque de Medinasidonia, a quien Alonso de Lugo había recomendado este expediente por cartas. El duque, además de tener un ánimo muy pronto para cuanto redundase en servicio de la monarquía, una inclinación decidida al ejercicio de las armas, en fuerza de la cual había sido uno de los conquistadores de la ciudad de Melilla en África, y, sobre todo, una favorable preocupación hacia Alonso de Lugo, no podía olvidarse de que el conde de Niebla, su bisabuelo, había sido señor propietario de las Islas Canarias, y estas memorias le excitaban a interesarse en la reducción de Tenerife. Así se prestó con gusto al apoyo de aquel proyecto. Mandó poner 7 banderas en diversos parajes de sus estados con los escudos de las armas reales y los de su casa,
permitió se hiciesen las principales reclutas en la ciudad de Sanlúcar, patria del mismo don Alonso, nombró por coronel del regimiento a Bartolomé de Estupiñán, caballero de la primera nobleza de Jerez, y por capitán de la caballería a Diego de Mesa, hijo de Álvaro Ruiz de Mesa, caballero de la Banda y alcalde de Jimena y del castillo de Ronda. Y finalmente, a 22 de octubre de aquel año, hizo embarcar en el referido puerto 650 hombres de infantería y 45 caballos a bordo de 6 bajeles de transporte que surgieron en Canaria después de una feliz navegación. Segundo desembarco en Tenerife. Batalla de la Laguna. Muerte del príncipe Tinguaro. Este socorro, compuesto de unas tropas floridas y animadas del verdadero pundonor, fue recibido del general Lugo y de los compañeros de sus ideas militares con las mayores demostraciones de gozo, y como ellos no habían estado tan ociosos en aquella isla que no hubiesen alistado bajo sus banderas algunas compañías de canarios y otras de gomeros, majoreros y lanzaroteños, con beneplácito de doña Inés Peraza, viuda de Diego García de Herrera, se dispuso la segunda invasión a Tenerife y se ejecutó el desembarco por el puerto de Santa Cruz. El 2 de noviembre del mismo año. La primera diligencia, después de haber adorado la cruz antigua que todavía se conservaba cerca de la ribera del mar, fue la de reparar y fortificar el torreón que habían demolido los guanches, a cuyo abrigo el ejército, que constaba de 1100 hombres de infantería y 70 caballos, volvió a trazar su campo. Mientras los europeos hacían tantas diligencias a fin de vengarse del valor de aquellos isleños y someter a sus armas todo el país, los mismos bárbaros aceleraban su propia ruina con sus disensiones domésticas. Benchomo, que debía ser mirado de los demás menceyes con los respetos del defensor más acérrimo de la patria y primer apoyo de la nación, se había hecho, después de sus victorias, tanto más aborrecible cuanto se había hecho más digno de temer. De manera que los príncipes occidentales de la isla, animados del influjo de Añaterbe de Güímar, no acertaban a considerarle sino como a un tirano feliz. En efecto, Añaterbe, además de su preocupación a favor de los cristianos, conservaba algunos especiales motivos para no ser buen aliado del rey de Taoro, si creemos a Antonio de Viana. Este autor asegura, primero, que Benchomo tenía arrestado en su corte al príncipe Guetón, hijo de Añaterbe, a causa del asesinato que había cometido en la persona de Ruimán, que se oponía a su casamiento con la princesa Dácil. Segundo, que había tratado con demasiada altivez a Guañón, diputado extraordinario de aquel mensey para negociar su libertad. Tercero, que habiéndosele alterado el juicio a Benearo de Anaga, puso Benchomo el gobierno de este reino al cargo de Tinguaro, marido de Guajara, heredera presuntiva de la corona. Tal era el sistema de los negocios políticos de los guanches de Tenerife cuando en las respectivas cortes se tuvo aviso de la nueva incursión de los españoles. Los isleños, presuntuosos con la memoria de la gran victoria de Acentejo, considerándose nación dominante y mirando a los cristianos como a unos locos cansados de vivir, corrieron a las armas por todas partes. Benchomo expidió inmediatamente sus órdenes para que se juntasen en la vega de la laguna de Aguere, donde había resuelto formar su plaza de armas, a fin de poder incomodarlos más de cerca, y este mismo monarca acudió a la cabeza de 5000 taurinos. El contingente de los otros menceyes de la liga fue también muy considerable. Acaimo de Tacoronte marchó con 2000 hombres, Tegueste con 1200. Tinguaro, que gobernaba el reino de Anaga, con 2600, y Cebensui, por otro nombre Cebensayas, príncipe de la punta del Hidalgo Pobre, con 250. En este cómputo no hemos hecho más que seguir a nuestros autores, pero el que rebajare del referido número algunos millares, acaso se acercará a lo más verosímil. Un ejército de 11.050 guanches capaces de tomar las armas, sin contar los vasallos de los reyes de Güímar, Adeje, Abona, Daute y Benicoden, tiene demasiado de hipérbole en una isla cuyo total de habitantes, inclusos viejos, mujeres y niños, no excedía de 15.000 almas. Como quiera que fuese, Benchomo destacó de su campo 2 espías para que, avanzándose por el barranco de Taodio, bajasen a reconocer las fuerzas del enemigo y observasen sus movimientos, pero fueron descubiertas entre la misma maleza de los Balos, Cardones y Tabaibas por 4 soldados de a caballo y algunos de a pie. Los 2 guanches quisieron hacer fuga, corriendo como liebres. Y en efecto, uno de ellos se escapó, después de haber ejecutado por aquellos repechos increíbles saltos, apoyado sobre su lanza. El otro fue por último aprisionado, y declaró que el mensey de Taoro tenía apostadas sus centinelas en la cuesta que sube a la laguna, con intención de atacar a los españoles si pretendiesen internarse en el país, por ser aquel un monte cerrado y colocado en medio de 2 barrancos muy profundos.
En consecuencia de esta noticia tuvo el general Lugo un consejo, en el cual opinaron unánimemente sus oficiales que el ejército debía decampar a la medianoche, para no ser visto de los isleños y poder ganar el desfiladero sin oposición hasta avanzarse más adentro. Así se ejecutó. Nuestras tropas, habiendo dejado en la torre de Santa Cruz a don Fernando Guanarteme con la correspondiente guarnición, se pusieron en movimiento la noche del 13 de noviembre con el mayor silencio y siguieron su marcha, de forma que una hora antes del día habían ya ganado la cuesta y al amanecer estaban junto a la ermita de San Cristóbal, en donde se ve en el día una cruz de piedra. Cuando entendió Benchomo esta novedad, quiso desahogar su ira contra las centinelas y mandó que su gente saliese prontamente a recibir al enemigo, presentándole la batalla. Nada le parecía a aquel ilustre bárbaro tan seguro como la nueva derrota que se lisonjeaba padecerían los europeos y, con la mira de hacerla más sangrienta, destacó de su ejército un cuerpo de 400 hombres al mando del famoso Sigoñe, que debía apostarse en el confluente de los dos barrancos que descargan en la costa de Santa Cruz, a fin de cortarles la retirada como había sucedido en la de Acentejo. Luego que nuestro general se halló con sus tropas al frente de la chusma, despachó a Guillén Castellano con un intérprete para que propusiese nuevamente a Benchomo las condiciones con que debía someter la isla a los señores reyes católicos. Este cumplimiento, a la verdad, era bien excusado, porque el Mensei, que las había despreciado arrogantemente antes de haberse visto victorioso, no creía tener entonces motivos para mudar de parecer. Así la acción se hizo indispensable, y el general, después de haber animado a sus españoles, dio la señal del ataque con un tiro de pistola y la palabra Santiago y San Miguel. La primera descarga de la mosquetería y ballestas hizo un horrible estrago en la vanguardia de los guanches, pero estos, dando espantosos silbos, oscurecieron luego el cielo con las piedras, dardos de tí, rajas de pedernal y demás armas arrojadizas de que usaban con maravillosa destreza. Ambos ejércitos llegaron a las manos poseídos de un coraje indecible. La confusión y horror de la batalla se hizo general, y, cubriéndose el campo de cadáveres de las dos naciones combatientes, se mantuvo por 2 horas la victoria indecisa. Los guanches, que peleaban moviéndose rápidamente hacia todas partes y formando 1000 remolinos y avenidas, hubieran quizá conseguido mayores ventajas si a este tiempo no hubiese llegado don Fernando Guanarteme con los 40 canarios de su parentela. Porque inflamado su corazón con las nuevas que tuvo de la refriega, movió su gente del campo de Santa Cruz y, marchando vivamente, a pesar de la oposición de Juan Benítez y Fernando del Hoyo, que se habían apostado en la cuesta para impedirlo, se abrió paso y sobrevino tan oportunamente, que este socorro empezó a declarar la victoria contra los guanches. En efecto, los bárbaros se fueron retirando insensiblemente hacia la espesura del bosque de la laguna, hasta que, reflexionando Benchomo que no podía rehacer su gente ni volver a la carga, marchó con los suyos de tropel, abandonando el campo a los nuestros, quienes cantaron la victoria. Fernando de Trujillo, que había arrebatado de la mano al guanche Tigaiga una bandera española, trofeo de la batalla de Acentejo, no cabía en sí de placer. A este tiempo el príncipe Tinguaro, que en aquella jornada había obrado prodigios de valor, huía malherido por la falda arriba del risco de San Roque, defendiéndose con una alabarda que había ganado en la de Acentejo, contra 7 soldados de a caballo que obstinadamente le seguían. De estos perseguidores el primero que le alcanzó fue Pedro Martín Buendía, quien, habiéndole herido nuevamente con su pica, le derribó a tierra. Entonces Tinguaro, puesto de rodillas y cruzando los brazos, le dijo en su lengua con un tono de voz muy triste: Chucar guayó carchimencei reste benchom sanekbander relac naset zaañe. Quería decir, no dé muerte al hidalgo, que es hermano del rey Benchomo y se te rinde como cautivo. Pero el fiero español tuvo la dureza de no dar cuartel a aquel guanche tan apreciable y, descargándole segundo golpe, le atravesó el pecho. Es verdad que los otros soldados le dieron voces para que le dejase vivo, pero ya Tinguaro era muerto. Quedó tan desfigurado el cadáver con la sangre y el polvo, que nadie se determinaba a decidir si era de Benchomo o de Tinguaro, persuadiéndose algunos a que era del primero. Y habiéndole conducido a presencia de nuestro general, le daban fuertes puntapiés los soldados que acudieron a verle, y le decían con grande enojo: este es aquel terrible capitán que causó todo nuestro daño en Acentejo.
Alonso de Lugo no lloró sobre su enemigo como Alejandro, antes bien dispuso que le separasen la cabeza del cuerpo, mandó levantar sobre una pica este trofeo a vista de la vega de la laguna y marchó otra vez, con todo su ejército, hacia el puesto de Santa María de Gracia, en donde se cantó el Te Deum, que entonó el canónigo Samarinas y demás eclesiásticos y religiosos, haciendo voto de edificar una ermita bajo aquel título en el mismo paraje. Con efecto, fue tan señalada esta victoria, que solo perdieron los cristianos 45 hombres cuando habían perecido más de 1700 isleños. El Mensei de Tacoronte salió herido de la refriega y Benchomo sobre los brazos de los guanches. Así confesaba Alonso de Lugo que jamás había visto pelear sus tropas con tanto valor, ni había hallado en los bárbaros mayor resistencia. Se refiere que estando estos inocentemente persuadidos de que el estrago que producían las ballestas solo consistía en el estallido de los pasadores o bodoques, así que los recibían, los volvían a tomar entre las manos y los tornaban a arrojar contra los españoles, imitando con la boca el mismo estampido, por lo que fue raro el español que no salió maltratado de esta función.